dedican a la promoción de uso del condón, prácticas sexuales seguras, y tienen distintas actividades. Una de las más representativas es el grupo de las Intrépidas, que ya tiene mucha tradición en la zona, pero incluso hay un documental que habla sobre este grupo y sobre el cómo se relacionan y cuáles son el conjunto de actividades que tienen. Han trabajado fundamentalmente con el gobierno local en estas campañas de promoción del sexo seguro y demás, pero a mí me parece que más que un descuido, existe una especie como de negociación implícita, en el sentido de que hay como un acercamiento, ¿no?, de facto, pero no es un acercamiento precisamente institucional, sino más bien es como marginal, que se va dando como entre los distintos grupos de poder. Entonces sí hay una aproximación por parte del gobierno en ciertos programas, pero no es tan fuerte. Yo diría que es más como una negociación, te repito, de naturaleza implícita, pero el papel que las Intrépidas, por ejemplo, han tenido en cuanto a estas campañas ha sido muy importante y sobre todo ha puesto sobre la lupa este tipo de fenómenos y este tipo de prácticas, porque existen, están ahí. El asunto es que se habla de ellas, porque también hay un asunto como de tensión entre el rol de la mujer y las participaciones. Entonces creo que sería un poco del asunto de la relación entre el gobierno y las mujeres. Gracias. Ahí, primero vamos contigo, luego contigo, luego contigo. En algún momento mencionaste que los heterosexuales usan la palabra puto despectivamente contra los hombres homosexuales, supongo. Esto me dio a pensar, porque al inicio de tu presentación todo parecía que bueno, la comunidad los naturalizó, los institucionalizó, incluso usaste la palabra institucionalizar, es decir, tienen un lugar en la economía, el trabajo, etcétera, y de repente nos sueltas aquí que hay escenas de homofobia, por lo menos alguien le grita puto, ¿sí? Quisiera que abundaras más en esto. ¿Hay homofobia contra los muchos? ¿No es? ¿Qué tan contradictorio? Es una pregunta. Y la segunda, que también me interesa mucho, que tiene que ver con lo que estás precisamente hablando ahora. Entiendo a partir de uno de los documentales, porque no solo ha sido uno, sobre los muches que se han hecho, que en alguna entrevista alguno de ellos comentó que estas velas de las Intrépidas se iniciaron recientemente, parece que en los años 80, justo en la época de mayor conflicto con la COSEI en Juchitán. Entonces, y a mí me interesa esto, decía que fueron los del PRI quienes promovieron la vela, ¿sí? Lo cual está hablando entonces de la utilización de la figura del muche como capital político, no tan solo para el PRI. Después vemos que también los partidos de izquierda usan el muche en un sentido. Entonces, las dos preguntas, por favor, claro, o los dos comentarios, si puedes abundar un poco. Sí, y creo que es un fenómeno bien interesante que tiene relación. En términos lingüísticos, la cuestión es bien complicada de explicar, porque tiene que ver mucho con el escenario y con el contexto. Hay una especie, sí, de institucionalización, pero funciona como en tensión constante con los referentes heteronormativos, ¿no? Entonces hay una negociación ahí interesante que se manifiesta mediante este tipo de comportamientos cotidianos, ¿no? El hecho de que a alguien se le denomine puto, pero yo entre heterosexuales también me denomino puto, pero ellos son putos y muches y pintadas. O sea, pueden ser como todo este tipo de cosas en función de ello. Entonces yo diría que sí, existe una especie de institucionalización, pero que está siempre en conflicto con los referentes convencionales, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Por qué? Porque en otros lugares del país no hay como tanta tolerancia, y lo entrecomillo, a las prácticas travestis que se presentan dentro de la comunidad. Entonces,
podemos ver a las mushes en el mercado, en las fiestas, llegando a las velas con sus cartones de cerveza, participando y conviviendo con la comunidad, pero también hay cierta tensión, porque incluso hay testimonios donde mujeres platican sobre el cómo se han sentido desplazadas por las mushes, ¿no? Los conflictos son como muy cotidianos, pero revelan mucho más, en el sentido de que algunas mujeres señalan que ¿cómo voy yo a saber a qué baño entrar? ¿No? Porque de repente entro y me encuentro a un hombre, ¿no? Desde la perspectiva de la mujer. Entonces, si ellos vienen a la fiesta, incluso algunas decían que si las mushes se vistieran como quieran en su casa, pero en las fiestas comunitarias llegaran vestidas como hombres para no romper con esta estructura. Entonces hay como una especie de negociación y un conflicto bastante interesante que obviamente merecería ser estudiado, ¿no? Yo estoy como en términos de que sería una especie de institucionalización, aunque en constante negociación con los otros, los heteroreferentes en este caso. Y con respecto a tu otra pregunta, sí, curiosamente en México, y sobre todo en relación con el PRI, hay una cuestión interesante del lugar donde yo vengo, de Toluca. También existe un grupo que se desprende del PRI, que es la Coordinación Estatal de Atención a Grupos Vulnerables, donde se incluye a la comunidad LGBT y siempre ha sido utilizado como una especie de capital político, más allá de todas estas historias que hay tras bambalinas con respecto a los políticos, sobre todo de denominación priista. Y obviamente es un fenómeno complejo que merecería ser analizado, porque tal pareciera que un partido como el PRI tendería a rechazar este tipo de manifestaciones y se aproximarían más a partidos como el PRD, ¿no? Que sería como más la alternativa de izquierda en México. Pero siempre ha habido como mucha cercanía con el PRI debido a esta serie de instituciones que creo, y como tú lo señalas bien, son vistas como clientelas, ¿no? Al final del día, lo que se pretende, no creo que sea resaltar, y me estoy anticipando, no creo que sea exaltar la figura del mushe como un elemento, lo dudo, sino más bien es como esta cuestión de negociación a nivel ahí medio político y medio sucio, pero sí hay una negociación interesante y de hecho se replica en distintos lugares, ¿no? En el Estado de México, y creo que varios estados también, Zacatecas, tienen como una coordinación de atención a grupos vulnerables, y me llama la atención, en el caso del Estado de México, ese asunto de grupos vulnerables, o de la vulnerabilización política, también es una cuestión que debe considerarse, ¿no? Entonces ese sería como una situación. Sí, mi nombre es Cristina. Hola, quisiera saber un poco más de si has hablado acerca de cómo ellas mismas, los mushes, se posicionan en relación con otros pueblos indígenas y expresiones o personas trans, ¿verdad? O homosexuales, lesbianas, dentro de otros pueblos indígenas, sea dentro de México, o si se relacionan o se refieren a otros pueblos indígenas en Estados Unidos, por ejemplo. Y lo que más me interesa es si se relacionan con pueblos indígenas en Centroamérica. Okay. Porque, digamos, ahí vemos, ¿verdad?, sabiendo muy bien que en Estados Unidos también hay toda una investigación acerca de los verdaches, o digamos, de las personas de los espíritus. Y por otro lado, en Centroamérica hay una gran ausencia, ¿verdad?, por lo menos académicamente hablando. Eso por un lado, digamos, cómo se posicionan en relación, y cómo vos, como investigador al respecto, lo has trabajado académicamente. Mira, soy honesto, en ese sentido no he tenido una aproximación muy a fondo con la interacción de las mushe con otros grupos étnicos, pero sí tienen un posicionamiento político que tiende a lo global, en el sentido de que participan en medios de comunicación, prensa escrita, en los documentales que se han hecho sobre ellos, y me parece que este año participaron, y el año pasado participaron en la marcha del orgullo LGBT de la Ciudad de México, y ya se han incluido en colectivos para manifestarse dentro de los posicionamientos políticos. Pero hasta donde yo tengo entendido, no existe todavía como una red que integre a las mushe con otros grupos étnicos a nivel nacional, y a nivel internacional
honestamente lo desconozco. Entonces, yo lo que sé es que sí tienen un posicionamiento político cada vez mucho más integrado dentro de la institucionalidad, por supuesto, porque tienen alguna relación con partidos políticos, de repente organizan colectivos, de repente van grupos o las velas a las celebraciones eclesiásticas. Entonces tienen como ciertas prácticas, pero digámoslo así, no he tenido oportunidad y sería como una buena línea de investigación en el sentido de que tanto los medios globales, ¿no? Internet y demás podrían generar una especie de red. Pero más allá de los redes o contactos, de hecho, me interesa también si imaginariamente se relacionan con personas sexualmente diversas de otros pueblos indígenas de la región. Eso es o sea, no con el ambiente LGBTI urbano, ¿verdad? O regional, sino sobre todo su propio relacionamiento con otros pueblos indígenas, pero particularmente las personas sexualmente diversas. Hay un asunto, en términos imaginarios también se presenta esta tensión en cuanto a los referentes, ¿no? El referente LGBT occidental y esta cuestión de la pertenencia étnica. Entonces creo que imaginariamente sí existe una relación en el sentido de la pertenencia étnica, porque el sentido de que son mushes, son zapotecas, y evidentemente esto les permite socializar en un entorno determinado, pero esa cuestión es como muy constante en esta zona de Juchitán. Entonces sí es importante tener en cuenta esto, ¿no? Digamos que son como imaginarios también en constante retroalimentación, en el sentido de que los referentes no son enteramente propios, sino más bien forman parte como toda esta complejidad de referencias o de elementos constantes provenientes del exterior. Entonces, la forma en la que se constituye, creo yo, está más centrada en el ámbito de la pertenencia étnica y de la forma en la que las mushes participan socialmente en distintos escenarios, ¿no? Y obviamente un análisis comparativo sería interesante. Yo, debido a la investigación, ¿no? Sí existen ciertas manifestaciones que funcionan del mismo modo, bajo ciertos códigos lingüísticos, pero habría que precisar y habría que entrarle mucho más a ese asunto para ver si efectivamente hay una articulación entre este tipo de manifestación de la sexualidad de Juchitán y otros lugares, ¿no? ¿En México o en relación con otros países centroamericanos? Mira, yo en relación con otros países de Centroamérica tengo poco conocimiento, pero en México sí podrían existir puntos de conexión que evidentemente nos llevarían a una investigación mucho más amplia, ¿no? Dentro de esta perspectiva. De nada. Bueno, yo tenía un comentario y también una pregunta. Sí. Creo que todo intento epistemológico teórico desde las ciencias sociales reviste de limitaciones al momento de entender todos estos procesos. Y no sé, me resulta un poco complicado tratar de hacer una traducción de que para entender este proceso dentro de la comunidad mushe se le tenga que denominar que nos vamos a queerizar, o estamos entendiendo ese proceso a través de una queerización, porque no sé hasta qué punto esto reviste de cierta problemática en el tema de imposición o colonización teórica epistémica al momento de querer entender esos procesos de la construcción de etnia, raza, sexualidad, género. ¿No crees a lo mejor que
al hablar de queerizar a las muchas, estamos más bien actuando como una forma también de violencia epistemológica, teórica, para entender esos procesos. O sea, lo pongo como una pregunta, sí, claro, me salta a la cabeza porque ellas fueron cristianizadas, y queerizadas me parece que es como que primero cristianizadas y ahora queerizadas. Entonces es como, ¿cómo lo logras, cómo lo entiendes tú esto? Ese es uno de los dilemas fundamentales, ¿no? Y como tú bien lo señalabas, ¿no? Constituye la limitación, perdón, en el plano de las ciencias sociales y humanas. Tengo formación como antropólogo y evidentemente la discusión no es nada nueva, ¿no? En el sentido de que antropológicamente hablando, lo que uno está haciendo es un ejercicio de ficción o de literatura o de descripción o qué tan objetivos podemos ser, y evidentemente el verbo queerizar quizá suena fuerte en el sentido en el que tú lo planteas, de esta especie de tratar de entrar de lleno y no explicar mediante los propios términos. Lo que yo estoy tratando de empeñar, y obviamente esto está como en contraste, ¿no? Porque quizá pueda llegar a la conclusión de que, ¿saben qué? Queerizar etnicidades de plano no se puede, sino más bien tratar de establecer una especie de traducción en el sentido teórico y metodológico, porque también nos hemos topado con que la etnografía resulta sumamente limitada en cuanto a la descripción de situaciones y demás, y utilizando ciertos elementos epistémicos de la etnografía tradicional con teoría queer, podemos tratar de negociar con esta circunstancia, ¿no? Evidentemente, y tienes razón, ¿no? Hay como un proceso de colonización, pero también es una especie de decisión en el sentido de que para poder explicar este tipo de manifestaciones pude haber recurrido a otras perspectivas, tanto teóricas como metodológicas, pero considero que esta pudiera ser una posibilidad que a la larga pudiera tener cierta validez, obviamente con las discusiones pertinentes, ¿no? Esto es una especie de aproximación, ¿no? Y obviamente esto está como en constante resolución y negociación y replanteamiento, ¿no? Porque si ampliamos un poquito este asunto y nos vamos más allá del fenómeno que yo estoy interpretando, la teoría queer o lo queer en general tiende mucho a hacer estos ejercicios, ¿no? De queerizar manifestaciones culturales, manifestaciones artísticas, manifestaciones literarias. Entonces habría que pensar un poco este tipo de elementos, en el sentido de que hay como todo un corpus, ¿no? Teórico que me podría llevar en un momento determinado a queerizarlo con los riesgos que tú planteas. Entonces el camino creo está en construcción y podría ser un diálogo abierto y permanente, ¿no? Yo no estoy cerrado a que va a ser queeriz, porque obviamente caería en un error, ¿no? De prejuiciar, porque vería todo como queer, ¿no? Esta práctica es queer y esta también, entonces me sesgaría y me limitaría en cuanto a la investigación. En ese sentido no soy ingenuo, pero sí me gustaría plantear una especie de alternativa que pudiera ofrecer una explicación de este fenómeno, porque hay una explicación en términos antropológicos estrictos, muy bien trabajado, creo yo, por Marinela Miano, pero evidentemente hay cosas que se pueden abordar desde lo queer, ¿no? Quisiera que un poco más acerca de los concursos de belleza, porque yo tengo un trabajo etnográfico con un concurso de belleza en Brasil para travestis y transexuales, y me gustaría saber un poco más. Claro, fundamentalmente se trata de una celebración anual donde participan todos los miembros de la comunidad. Quienes son considerados como heterosexuales lo hacen de manera fundamentalmente morbosa, ¿no? En el sentido de que van a aplaudir, a gritar y a burlarse incluso de algunas de las manifestaciones. La estructura del concurso tiene como la estructura prototípica de un concurso de belleza a nivel internacional, ¿no? Consta de
3 etapas. La primera etapa es con la vestimenta tradicional, ¿no?, de la región del Istmo de Tehuantepec. La segunda consiste en una prueba de talento, donde las chicas tienden a imitar a algún artista de moda o a su artista favorito. Y hay otra tercera etapa que es como la de comunicación verbal, ¿no? Entonces son como fundamentalmente 3 etapas y existe como esta convivencia de todos los sectores de la población. Existen muchas redes porque la dinámica se hace mediante votos, que la gente compra. Entonces compran sus votos, la persona que tenga el mayor número de votos es la que gana, pero siempre existen polémicas, ¿no?, sobre las decisiones finales, ¿no?, sobre quién gana, quién no, bajo qué criterio, etc. Algo curioso es que las familias de las mushes suelen apoyar mucho a sus participantes, ¿no?, que es algo interesante y que evidentemente muestra cuál es el papel de estas personas al interior de la comunidad. Suelen hacerse en los espacios de convivencia colectiva y bueno, la dinámica de las fiestas en general en Juchitán es que cada persona o cada grupo compra su cartón de cervezas, lo introduce y conviven de forma constante, ¿no? Entonces hay como esos elementos. A veces hay participación y fondos de instancias privadas, pero fundamentalmente los gastos corren por parte de las participantes. Y bueno, hay algo interesante, porque en los últimos años ha habido como una dinámica en donde se cambia lo del atuendo típico, porque de repente ves a participantes que pasan con atuendo típico como mujeres y en otra ronda pasan como hombres y en la otra ronda es la prueba de talento. Entonces esto es como el ejemplo de la continua negociación, ¿no?, que se está presentando dentro de